no sé bien hoy qué significa que un país sea independiente. Si algunas personas vencen su vergüenza, quienes están escuchando, te pueden llegar a decir, yo no me acuerdo tanto lo que aprendí en el colegio sobre el 9 de julio. Es verdad. Y si yo te preguntara, le tengo que explicar a alguien qué es lo que pasó el 9 de julio, ¿cómo lo describo? No en modo Villiquen, digamos. Lo describimos como un acto de audacia, de gran audacia, porque era el último territorio rebelde de toda América Latina. Había caído todo el resto en manos españolas. Bolívar estaba exiliado en Jamaica. No quedaba nada, así que todo dependía de dos lugares, Mendoza y Tucumán. Mendoza, bueno, y Salta, donde estaba Güemes, ¿no? Tres zonas resistentes heroicamente al avance del Imperio Español. Güemes haciendo lo suyo en Salta, Tucumán animándose a proclamar la independencia, y San Martín, desesperado en Mendoza, mandando a su operador político, tres operadores políticos, Justo Santa María de Oro, el cura Narciso Laprida y sobre todo Tomás Godoy Cruz, los diputados por Cuyo, a apurar la declaración de independencia, porque San Martín sabía que tenía solamente un mes para cruzar la cordillera, que era enero y poquito de febrero, por temas climáticos obvios, y necesitaba esa declaración para cruzar a Chile como el general libertador de un país independiente. Claro, no llegar con los papeles en mano. Llegar con los papeles. Entonces, el 08. Claro, el 08 firmado. Claro, acá tengo. Bueno, y es muy interesante esas cartas que le manda Godoy Cruz, donde dice, ¿hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? Tenemos bandera, tenemos escudo, pero no tenemos país. Entonces, Y te voy a hacer la pregunta, Feli, también muy grande, ¿qué lo dilataba más? O sea, ¿qué lo dilataba? Todo lo que pasó antes, ¿no? Todas las traiciones. Veníamos de una enorme traición de la que hemos hablado acá, de Alvear, donde quiso entregar las provincias a Inglaterra, donde Alvear directamente le pide perdón al rey Fernando VII, donde se declara un reo delincuente, según sus palabras, por haber sido subversivo y enemigo de España, una cosa bochornosa, de haberle entregado a España los secretos militares argentinos con el embajador en Brasil de España. Veníamos de ese desastre. Veníamos de un intento de proclamación de independencia pionero, que es el de Artigas en el año 15, en Concepción del Uruguay, Arroyo de la China, primer congreso de los pueblos libres, donde las provincias que estaban bajo el protectorado de Artigas, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la Banda Oriental y Misiones, parte de Córdoba, proclaman la independencia, ¿no? Junio del año 15, donde, por ejemplo, proclaman la República, la independencia, una bandera propia, que es la bandera de Belgrano, con una franja roja, que es la bandera artiguista, que hoy es la bandera de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, todo eso que es importante como antecedente, pero bueno, que no se puede concretar después, ¿no? Digamos, lamentablemente. Felipe, la discusión que la tenemos al día de hoy entre defender lo nuestro o entregárselo a otros países, ¿es una discusión hasta previa a la independencia misma? Sí, claro. Sí. Siempre hubo gente que se quiso entregar y que dijo que no tenía sentido, que era imposible, la palabra imposible, ¿no? Sí. Y inviable, ¿no? San Martín tenía una carta con Belgrano hermosa que dice, cada vez me gusta más la palabra imposible, ¿no? Alucinante. Sí, le gustan los desafíos. Sí, le gustan los desafíos, y hay otra carta preciosa también donde él dice, lo que no me deja dormir son esos montes, ¿no? No le tengo miedo al enemigo, pero bueno, el tipo iba a cruzar una cordillera con 5.000 personas, un delirio total. Y bueno, entonces esta cosa de la audacia también, ¿no? Había que animarse. Tucumán estaba, las sesiones comienzan el 24 de marzo, fíjate vos, de 1816, fecha por entonces no significaba nada, y la ciudad estaba bajo toque de queda, la zona de guerra, Tucumán. O sea que todo el Congreso sesiona bajo toque de queda, con el enemigo bastante cerca, así que fue un acto de audacia realmente animarse a discutir la independencia, cosa que se demoró bastante porque las sesiones comienzan en marzo y recién en julio, justamente por la presión de San Martín, la presión de Belgrano, de Güemes. Dice, bueno, muchachos, basta, ¿no? Vamos a ver si nos animamos, ¿no? Ahora quiero me interesa mucho entrar en cómo es el primer día de un país después de que declara su independencia, pero en el medio te quiero hacer un pequeño paréntesis. Una persona como San Martín, ¿tenía que dedicar 3-4 horas por día a escribir cartas? Sí. Tenía su... Era un tipo que se levantaba muy temprano, muy metódico, hacía su siestita, pero sí, era un gran escritor aparte. Escribe impecable. Un tipo que te llena de citas de autores célebres, de griegos, de romanos, de filósofos de la Revolución Francesa. O sea, la correspondencia de San Martín, junto con la de Belgrano y con la de Güemes, creo que son las más exquisitas en la guerra de independencia, ¿no? Y además, bueno, en el primer día de la independencia fue un día de gloria, nada de angustia, ¿no? Digamos, fue un día de fiesta. Ahí Belgrano conoce a su último amor, María Dolores Helguero, que había sido elegida la reina de la patria, una especie de concurso de belleza. Estamos hablando de 1816, bueno, se elige a la niña más bonita del baile, y será la novia de Belgrano, la madre de su hija, Manuela Mónica. María Dolores Helguero la conoce en esa fiesta. Pero el acta inicial de la independencia, que decía libre de España Fernando VII y sucesores, deja muy descontentos a los que estaban poniéndole el pecho a las balas. Es decir, Belgrano, Güemes, San Martín, particularmente a San Martín, que se niega a hacer jurar a su ejército esa declaración, y dice hasta que no agreguen una cláusula fundamental, que es de toda dominación extranjera. No solo de España. Claro. Porque San Martín sabía que había negociaciones con los portugueses, con los franceses, con Inglaterra, y entonces quería garantizarse que esa declaración fuera una declaración real de independencia. O sea, eso es lo que plantea, que si vos vas a tener un negocio, un trato de comercio con un país, que lo hagas de igual a igual y que no seas sometido a ellos. Exactamente. Después habrá que lograr los reconocimientos de esa independencia, que van a tardar, ¿no? El caso de Inglaterra recién en el año 24 los va a reconocer, y España recién en 1859, o sea, la más tardía. Pero bueno, era un principio de empezar a pensar una nación, y que en medio de un caos, ¿te imaginas lo que era la actual Argentina en ese momento, ¿no? Te quería preguntar por eso, como por ese primer día o el día después, si la noticia viaja rápido al resto de las provincias, más allá de esas tres. Sí, tardaba 15-20 días en llegar la noticia. Digo, para que otros se enteren que lo que está bueno, hubo cosas muy interesantes que hizo el Congreso, como por ejemplo la redacción del acta en quechua, en aymara y en guaraní.
para que se pueda leer en las comunidades originarias. Se mandaron emisarios con las copias del acta a todos lados. El que venía a Buenos Aires fue asaltado. El acta original se perdió. La que venía a Buenos Aires la traía un tal Gauna y se la robaron. Desde Tucumán venía para acá. Entrando a Buenos Aires, algún pirata del asfalto, que sería pirata del barro en aquel momento, la afanó todo, incluyendo el acta de la independencia, así que ese acta se perdió, porque igual había copias. Ante la independencia de Argentina, en los primeros tiempos de la independencia, estaba también la discusión esta de... así no funciona, muchachos. No, claro, fíjate que independencia sirve para que te tengan en cuenta. Por ejemplo, nuestros revolucionarios del 10 tenían que negociar con el embajador inglés en Río de Janeiro, porque obviamente Inglaterra no nos reconocía y hubiera sido una violación de su acuerdo con España tratar con rebeldes. Entonces había que ir a Río de Janeiro, donde sí tenía embajada Inglaterra, a hablar con ese representante. Así pasaba con todo. Nadie nos tomaba en serio, no éramos ni chicha ni mona, eran provincias rebeldes. Claro. Nosotros decíamos las Provincias Unidas, bueno, pero no éramos nada. Hasta 1816 que pudimos por lo menos plantearnos como un proyecto de Estado, ¿no? Que era algo de lo que insistía fuertemente Artigas, de lo que insistía San Martín. O sea, tengamos un Estado, pues esto no es nada. Si hoy tuviéramos que pensar en una declaración de independencia, obviamente tenemos que partir de que somos dependientes, ¿no? Pero ¿cuál sería el eje de una declaración de independencia? ¿Hoy tiene más que ver con lo económico, con una cuestión de poder económico? Pensemos que hay muy pocos países independientes en el mundo, ¿no? Hoy día son países muy interdependientes. Pensemos en Europa, su tremenda dependencia con los Estados Unidos. Estamos hablando de grandes potencias, ¿no? ¿Hasta qué punto los países integrantes de la OTAN son independientes de Estados Unidos? ¿Quién baja la línea a la OTAN? ¿Quién decide cuánto se le da a Ucrania? Termina siendo Estados Unidos, ¿no? Y estamos hablando de potencias como Alemania, como Francia, como Italia, etcétera. Reino Unido mismo, ¿no? Entonces yo creo que la palabra independencia obviamente es importante. Hay niveles de independencia, pero países absolutamente independientes no existen, porque aún Estados Unidos tiene su dependencia con China, por ejemplo, que tiene una cantidad de cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano. O sea que tampoco se puede pelear con China a niveles extremos, ¿no? Por ejemplo, quiero decir. O sea, estamos en un mundo de las interdependencias, ¿no? En ese sentido, China sería un poco más independiente. Y China es un poco más independiente, pero tampoco puede hacer cualquier cosa China, porque también depende del mercado norteamericano, y si Estados Unidos le cierra ese mercado va a tener serios problemas. Entonces, por eso la palabra correcta me parece que es interdependencia, ¿no? Y después están los países claramente dependientes, como es nuestro caso, ¿no? Absolutamente. Entremos a principios del siglo XX, con un Gardel ya acá. Siempre vamos a usar la figura de Gardel porque escribiste ese libro tan maravilloso, pero... Bueno, ahí éramos un país bastante independiente. O sea, con una cercanía fuerte con Inglaterra, pero con altos niveles de independencia y autonomía, donde, por ejemplo, en la Conferencia Panamericana de 1902, el representante argentino Roque Sáenz Peña, futuro presidente, impide que Estados Unidos imponga una especie de ALCA, de moneda común, de levantamiento de las aduanas. Eso lo logra la delegación argentina, que tenía también como delegado a José Martí. Fíjate vos, el gran poeta y patriota cubano, era delegado argentino en esas conferencias, y logran frenar el avance norteamericano sobre el continente, donde entraban a jugar otras cosas. O sea, Argentina se animaba tanto porque tenía detrás a Inglaterra, que no quería que se meta a Estados Unidos en esta parte del globo, ¿no? Es decir, había una serie de juegos, pero en ese momento, aunque mucha gente que nos escucha le parezca increíble, las dos potencias que decidían qué pasaba en América Latina eran Estados Unidos y Argentina. Brasil no tenía ninguna importancia en términos geopolíticos todavía, lo va a tener mucho a partir del 40 al 50, ¿no? Pero la gran potencia sudamericana era Argentina, y de igual a igual peleaba con Estados Unidos, ¿no? ¿Y en qué términos se daba la discusión? Lo pienso simplemente en palabras. Digo, pensando en esto que hoy le decís que no algo a Estados Unidos, es un zurdo empobrecedor, pobrista, comunista, no sé. No, se daba en términos de que eran competidores en áreas muy claves como la de los commodities, alimentos, gran exportador de carne Argentina, gran exportador de carne Estados Unidos, mucha influencia cultural argentina en América Latina, la ventaja del idioma en ese caso. Y un poco la cosa es que ustedes quédense con Centroamérica, ¿no? No vengan a joder acá al sur, que es un territorio donde estamos muy bien con los ingleses de alguna manera, ¿no? Ese sería el planteo, pero a la vez con un grado de autonomía interesante, que permitió que, por ejemplo, Argentina sea uno de los primeros países que tenga bases en la Antártida, por él, ¿no? O sea, audacias importantes que se tomó la Argentina en ese momento, ¿no? Estamos hablando de gobiernos conservadores, ¿no? Estamos hablando de Roca, estamos hablando de Quintana, de Fidel Alcorta, del propio Roque Sáenz Peña, ¿no? ¿Y cuándo arranca Argentina a convertirse en un país que aún siendo independiente, depende más? ¿Cuándo empieza? Yo creo que es el momento clave, es ya en el fin del gobierno de Perón, y la Libertadora es un punto clave, ¿no? Ya al fin del gobierno de Perón intenta por todos los medios mantener una tercera posición, digamos, ¿no? De no quedar claramente en la órbita soviética, con la cual tenía ciertas relaciones, y con Estados Unidos, pero se da cuenta que sin Estados Unidos no se puede, ¿no? Entonces, ya en el 54, en la última etapa, hay un acercamiento a Estados Unidos por parte de Perón, viene Eisenhower, el hermano del presidente, se hace un contrato petrolero muy polémico con la California, que era una empresa de Rockefeller, se va preparando un poco el terreno, frena un poco aquella cuestión distribucionista clásica del peronismo, y bueno, yo por supuesto ya con el 55, ni hablar, ahí directamente se hace lo que Estados Unidos quiere, ¿no? Por ejemplo, se ingresa al Fondo Monetario, en febrero del 56, Argentina se había negado a entrar al fondo que se había creado en el 44, y ya con el gobierno de Aramburu, ya no Lonardi sino Aramburu, Argentina ingresa al fondo en febrero del 56 y se aplica el primer plan de ajuste del fondo, que si vos lo lees es exactamente el mismo. Siempre es exactamente el mismo, es exactamente el mismo, es aumento de impuestos, aumento de tarifas, aumento de precios de los productos básicos para que la gente no consuma y haya saldos exportables. Esto es
interesante. Vi que ayer se discutía qué era la inflación. Bueno, la imposición de los planes del fondo tiene que ver con que los productos locales de consumo masivo, que tienen un alto componente de commodities, como son la carne y los cereales, el pan y la carne nada más, y la leche nada más y nada menos, son productos exportables. Entonces, si la gente consume menos, el saldo exportable es mayor. Claro. Y el fondo apunta a que haya más exportaciones para que entren divisas y se le pueda pagar los créditos que el fondo nos trae, ¿no? Fíjate qué fácil que es. Sí. No hay nada complejo, ¿no? Porque como bien decías Calabrini Ortiz, cuando te explican la economía difícil es que te están cagando, ¿no? Sí. No es tan difícil. Si no la entendés, te están cagando. No es tan difícil, no es tan difícil. O sea, los tipos quieren que la gente no consuma, entonces vas a tener millones de toneladas de trigo, millones de toneladas de carne para la exportación, y eso ayuda a que entren divisas, que después hay que liquidarlas, ¿no? Esa es otra cosa. Esas cosas son claritas. Y vos podés observar, y esto está en cualquiera que entre a internet, puede ver los diferentes planes del fondo, que son exactamente parecidos en Grecia, en Argentina, en el mundo, ¿no? Son bastante similares. ¿Cómo negociaba el fondo en ese momento? Digo, bueno, el fondo le impone a la Argentina su primer plan, que fue el plan Previch, que es un plan de reordenamiento de la Argentina, que según el fondo tenía un Estado muy grande y un gasto social, como dicen ellos, muy fuerte, ¿no? Y funcionaba también con un delegado que venía del fondo. Que venía del fondo, que venía a hacer las cuentas y que había que cambiar y que había que privatizar, porque, por ejemplo, ya con Frondizi hubo un levantamiento de vías de 5.000 kilómetros de vías férreas. 5.000 kilómetros de vías férreas. Acá en Larkin. O sea, se meten con, por ejemplo, los ferrocarriles, ¿no? Entonces, estos tipos deciden que levantan. Te pueden arruinar una provincia con eso. Sí, claro. 5.000 kilómetros de vía. Lo que cuesta hacer 5.000 kilómetros de vía y lo que cuesta levantarlo, ¿no? Así que bueno, ahí comienza un proceso de mucha presencia norteamericana en Argentina, creciente presencia norteamericana, un poquito limitada por el gobierno de Ilia. Un radical interesante, Arturo Ilia, que se opone a los contratos petroleros, que limita las ganancias de los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Un radicalismo de otra época, evidentemente, muy nacionalista, un tipo que promovió la industria. La Argentina volvió a crecer. El gobierno de Ilia creció un 4% real en el año 64, o sea, el primer año entero de gobierno de Ilia. Se fomentó mucho la universidad, la ciencia, bueno, y es lo que va a ir a destruir Onganía. Un radical interesante, Arturo Ilia. Me interesa la idea de la independencia en un mundo que ya tiene la Guerra Fría, ya tiene la discusión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cómo sos independiente? Fíjate qué interesante que el futuro presidente Onganía, en 1964, durante el gobierno del doctor Ilia, está en West Point, se gradúa en un curso en West Point y da este discurso del enemigo interno, ¿no? Sí. La idea del enemigo interno, de la guerra interna, donde la guerrilla había tenido un pequeño conato en Salta, un fracaso rotundo, pero el tipo se está preparando ya, ¿no? Para lo que va a venir. Y habla de esto, de la cuestión del enemigo interno y que las instituciones son duraderas en tanto cumplan determinados objetivos, amenazando directamente al gobierno de Onganía, cosa que amenaza que va a concretar 2 años después. Fíjate que es lo primero que hace Onganía, ¿no? Cancela, está bueno porque estamos en el calendario, fue ahora, 28 de junio fue el aniversario del golpe de Onganía. Lo primero que hace es cancelar la ley de medicamentos a intervenir las universidades. Dejamos anoche los bastones largos, ¿no? Donde ingresan con la policía arruinando un proyecto educativo modelo en el mundo, ¿no? Argentina fue el primer país que tuvo un canal educativo, que tuvo la primera computadora científica de toda América Latina en esa época. Clementina, ¿no? Decían Clementina por el ruido que hacía, que se parecía a la canción My Clementine. Y vos sabés que es muy, muy fuerte como imagen. Lo hicimos en un programa que hicimos para Telefe. La cana pegándole a la computadora, ¿no? No solo pegándole en la cabeza a los científicos y alumnos, sino pegándole a la computadora, rompiendo la computadora. Es muy fuerte, ¿no? Esta columna es un golazo porque a mí me genera algo tremendo, que primero me siento muy satisfecho de aprender un montón de cuestiones, por otro lado me siento muy desamparado ante los discursos que imperan y que omiten todo esto, no sé si ignoran, omiten y demás, pero la última pregunta que te quiero hacer, Felipe, ¿qué es lo más independiente que puede ser un país como Argentina hoy, a tantos años del 9 de julio de 1816 y en el contexto global que tenemos? Argentina tiene mucho para ser independiente, tiene recursos naturales propios, tenés el litio, uno de los países que más litio tiene en toda América Latina, o sea, tendría elementos de independencia si los negociara con un criterio, ya no diría de independencia absoluta, que es una utopía, pero sí de defensa del patrimonio, que esas riquezas te dejen algo para lo que vos necesitas, que es el mantenimiento de un Estado, ¿no? Estamos hablando de la educación, la salud, la seguridad social, bueno, todo lo que implica un Estado. Lamentablemente no está pasando y no viene pasando, no es solamente este gobierno, sino que no viene pasando hace rato eso, ¿no? Y creo que es muy importante tener esos márgenes de independencia para tener un país como nos merecemos los argentinos, que somos un país con un buen nivel educativo, con buenas aspiraciones de la gente a tener buena vida. Bueno, eso cuesta plata y hay plata en este país, no es que no hay plata, hay que saber administrarla. O sea, hay recursos que nos darían mucha plata si estuvieran bien administrados, ¿no? Y tenemos un know-how que fíjate donde van los argentinos triunfan, ¿no? Hay muy buenos recursos humanos acá. Eso vale un montón. Totalmente. Y eso es lo que hay que aprovechar también en este país, ¿no? Así yo soy optimista y por supuesto, como diría Machado, todo pasa, ¿no? Todo pasa y todo queda. Como este programa también, sí, claro que sí, porque te digo, es espectacular, Felipe, escucharte con la serenidad y la tranquilidad de analizar hechos históricos que reflejan el presente, me llevan a quemar libros y a tantas sin razón. No sé si preguntar más cosas a dos hinchas independientes
independiente hablando de la independencia, porque tampoco la quiero estirar, pero no, lo que me parecía es que hay mucha gente que no... Está bueno que se celebre el Día de la Independencia, pero hay mucha gente que no quiere la independencia, Sí, que no la busca, porque hablaste de un montón de cosas como si fueran una bandera de todos, y no son de todos. Hay mucha gente que le parece una idea muy sana regalarle el litio a Elon Musk o dar nuestros recursos. No sé si hay manera de combatir ese cambio cultural. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, hay un montón de gente que le parece mal ser independiente, le parece mal administrar los recursos, le parece mal que el Estado se ocupe de educar o de que en un país que produce comida para 400 millones a 40 que tengan un plato de comida. No sé si hay algo que se puede hacer con eso, además de educar y hablar con la serenidad que te escucha. Podemos contar que hay otra alternativa, hay alternativas, no es la única posibilidad, y que si les parece mal que piensen de dónde sacarían entonces los recursos para tener la vida que aspiran seguramente esa gente que se queja, ¿no? O que no quiere saber nada con la independencia. Me parece que va por ahí, ¿no?